Continuamos con esta dinámica informativa de la política, pasamos al derecho, una parte fundamental de sociedades democráticas. Vamos a hablar con un destacado abogado penalista de República Dominicana, se trata de don Víctor Turbí, que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos ustedes y a los amigos televidentes. Gracias por invitarme a este tan visto e importante programa. Buenos Qué bueno. días. Y mire, yo quiero arrancar justamente, ya que usted es abogado penalista, hay frustración en el sector, en el gremio de los abogados por no tener en República Dominicana un código penal actualizado, o eso para ustedes es algo ya normal, tradicional. No solo para la clase jurídica, sino para la población en sentido general. Estamos hablando de una normativa de vital importancia en cualquier parte del mundo, en cualquier estado, que regula, reglamenta lo que son los diferentes tipos penales, por los cuales día a día la sociedad y todos los sectores nos podríamos quejar frente a la criminalidad. Solamente en un país que no se le dé la importancia que merece una normativa de esa naturaleza, no es aprobado como está sucediendo ahora. He dicho en varias ocasiones que esta aprobación, el aborto, independientemente de su importancia, no constituye en ser un aspecto de orden religioso o de género. Debemos de sacarlo y darle salida al código porque la sociedad lo necesita. ¿Eh? ¿Y qué usted entiende que ha bloqueado esto, Turbí? Obviamente la discusión de las tres causales. Solamente. Independientemente del criterio que nosotros podamos tener. Pero si nos centramos en la parte religiosa o en la parte de género, es lo fundamental que ha bloqueado esto. Pero las causales y el género son dos cosas diferentes. Sí, lo que pasa es que la cuestión del género, y más específicamente la mujer, por una parte, en una alegación de derechos legítimos, en la cual yo de manera responsable he dicho que siempre estoy de acuerdo con las tres causales, porque es una cuestión de salud meramente. Ahora, ello no implica de que no haga un alto en el camino y entienda que la normativa se hace de vital importancia a su vigencia, porque la que tenemos no cubre ni siquiera en lo más mínimo los tipos penales que hoy se ven. Entonces, si se cometen estos tipos penales, va donde un juez y muchas veces no va porque el Ministerio Público sabe que no va a tener sostén jurídico. Y ustedes como abogados penalistas sufren que tengan una causa que no pueda tener la sentencia correcta porque el código sigue desactualizado. Correcto, ciertamente su observación, pero además sufre la sociedad porque es víctima de eso, que no tiene la culpa. Usted que está siempre en los tribunales y ve, digamos, casos constantes, no solo suyos, sino también de otros. Al escuchar los hechos que suceden y ya visto, digamos, que los proyectos que han versado sobre este intento de reforma al Código Penal, ¿qué tanta persona que llega a un tribunal pudiera, con el nuevo Código Penal, imaginándonos que eso rija hoy, terminar en prisión en comparación con lo que hoy está sucediendo? Muchísimos, un sinnúmero de personas, porque lo que se trata es que la normativa actual no establece, no se hace contar una serie de tipos penales que no es más que sanciones y que ya es tiempo, porque estamos, digamos que requete pasado. Si ello es así, entonces hay una afectación directa a la población, porque el ciudadano que reclama justicia, tranquilidad, y los atracos en la calle, y la violencia en todos los órdenes, si no es sancionada, obviamente la sanción es un elemento en sentido general de lo que es política criminal, pero hace falta. Y creo, en honor a la verdad, que ha habido una irresponsabilidad de parte de la clase política dominicana, porque si hubiese habido responsabilidad, este código se hubiese aprobado, porque no es verdad que el Congreso Nacional, sus legisladores hubiesen estado jugando todos los días con el código. Estamos hablando de 20 años de este juego, como usted menciona. 20 años mal contados. Mal contados, tratando de ponerse de acuerdo.
Entonces hay opiniones de que tal vez no sea el código perfecto, pero sí el que se tiene que hacer posible en este momento. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ciertamente no es el código perfecto, ni lo va a ser, porque el legislador cuando sanciona, aprueba una normativa, lo hace en virtud de un concepto, de una idea, de un criterio, no en virtud de los hechos que se pudieran dar posteriormente, pero es el código que se acerca más a lo posible que en este momento necesitamos. Y a través del tiempo, después, si vemos los entuertos que se hagan contar en una posible aprobación, entonces se podrían corregir. ¿La justicia es independiente hoy? A mi entender, no. Con esa pausa que usted hizo, yo lo entendí, usted no tenía que responder. Usted hizo una A su pausa. entender no, pero ¿por qué? Porque el presidente se jacta día tras día. Hay comerciales incluso. Líquido, Diciendo doctor. que Mire, la justicia es Lo independiente. que pasa, No lo logramos lo que con pasa Miriam es y que Jenny. lo que pasa es que cuando se habla de justicia, hay que especificar bien quién compone la justicia. El Poder Judicial y el Ministerio Público. Poder Judicial, los jueces, constitucionalmente son independientes. ¿En la práctica? En la práctica adoptan la medida que entiendan, pero lo son. Buena, mala, que lo juzguemos. Ahora, el Ministerio Público constitucionalmente no lo es, independientemente de que se quiera poner este discurso. Ahora bien, tenemos que estar claros. Pero legalmente sí, ¿no? No lo es legalmente porque es designado por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. La reforma que se ha planteado busca que sea totalmente independiente. Ahora bien, el hecho de que esté plasmado en la Constitución la independencia total del Ministerio Público no es cierto que lo hace independiente. Para ello ser posible, se hace menester el acercamiento de dos elementos esenciales. Número uno, la asignación del presupuesto correspondiente que habla la ley y del cual no puede funcionar un ministerio público con eficacia. Número uno. En segundo lugar, se hace menester que el Ministerio Público lleve a cabo políticas públicas de Estado en contra de la criminalidad, que ese es su rol. Es un rol del Poder Ejecutivo, pero que descansa en el ramo de la Procuraduría General. Si está en la Constitución, pero no está acompañado de todos los elementos, olvídese que Pero no hay independencia. en esa reforma se pretende, porque se habla de la creación de el fiscal general que tendría función persecutora básicamente en el proyecto de reforma que planteó el Poder Ejecutivo. Y se ha dicho, en el proyecto no está, pero se ha dicho que partiendo de eso, las funciones de política criminal descansarían sobre un Ministerio de Justicia, que sería de nueva creación. Es correcta su observación. Lo que pasa es que una reforma constitucional, y esto me lo pregunto en voz alta, de verdad, cualquier reforma constitucional que se vaya a hacer en cualquier país del mundo debe descansar en un elemento esencial, que es su necesidad. No porque esté en la Constitución, ni porque se corresponda a una lógica. La necesidad es que promueva una modificación constitucional. Entonces, la gran pregunta sería, en la República Dominicana en estos momentos, ¿se hace menester una inminente reforma constitucional? Yo de manera sencilla, muy particular y respetando el criterio de los que no estén de acuerdo con nosotros, digo que no. No porque, bueno, porque tenemos una reforma constitucional del 2010 que trajo consigo un sinnúmero de cosas en cuanto a profundidad y espíritu que debían ser completadas con otras leyes. Doctor. ¿Esas leyes se han completado? Sí. No. No. Entonces Todavía. vamos a Las consolidar, complementarias no. la que tenemos, pero además de ello, la clase política que tiene representación en el Congreso Nacional ha dicho que no está de acuerdo. Si la parte que ha hecho la propuesta no tiene la suficiente representación congresional, ¿con quién vamos a hacer la reforma entonces? ¿O vamos a utilizar otro mecanismo? Ya. Doctor, el reconocido investigador alemán, politólogo, abogado extraordinario, Ferdinand Lassalle, acuñó una frase de que la Constitución era un pedazo de papel. La asumió Balaguer aquí, todo el mundo piensa que esa frase es de Balaguer. Eso es de Ferdinand Lassalle. Cada presidente quiere tener su Constitución, quiere hacer algo a la Constitución.
este presidente, que es Luis Abinader, quiere modificarla. Como el papel aguanta todo, realmente es un pedazo de papel que cualquier persona quiere escribirle. Desde el punto de vista conceptual es así. Lo que debemos apostar desde el punto de vista de la práctica que no lo sea. Pero en la Porque práctica, eso le hace daño a los estados, a la nación. El hecho de cada 4 años, cada 8 años estar modificando una constitución. No queremos emular Estados Unidos. La constitución de Estados Unidos cada que tiempo se modifica. Y hay cuestiones puramente Le inconstitucionales. hacen enmiendas. Enmiendas en lo más mínimo. La Y si complementan, no se- más no se modifica en su raíz. Porque la ley suprema y debe de haber en todo estado una regla de juego en el cual cada un tiempo corto un presidente la quiera modificar. Pero además, en la República Dominicana usted pregunta ahora de manera elemental, ¿cuáles son los problemas más importantes? Por un lado está el económico, que dicho sea de paso, el Poder Ejecutivo ha hecho una propuesta de reforma fiscal. Hay que verificarla, ver lo que procede o no, lo que se pudiera aprobar o no. El aspecto sanitario, la salud, debilidad de los hospitales, esto sin dejar de ver el COVID, que ya hemos avanzado por la cuestión de la vacunación. Y finalmente, el sostén de cualquier nación, Usted hablaba- la educación. Sí. Estos son los 3 temas principales que en este momento debemos tomar como agenda, tanto el gobierno como la oposición, y no embarcar el país en una modificación Usted constitucional. hablaba de leyes complementarias que demandan la reforma, la Constitución del 2010, que no se ha cumplido. Ayer se sometió un proyecto de ley que busca someter ante la población dominicana un referéndum consultivo para que digan si quieran que las AFP y las ARS sean eliminadas de la ley 87-01. Pero no tenemos una ley de referéndum que lo establece la propia Constitución de la República. Usted nos sigue dando la razón porque no hemos complementado lo que se derivaba de esa constitución y ya queremos modificar esa constitución. Y todo el mundo aquí sabe lo que son las AFP y las ARS, que ni siquiera están supervisadas por los órganos correspondientes, que es CIPEN y la CISARRIL, que a su vez todos tampoco están supervisados porque el ¿No son Consejo supervisadas? No, en honor a la verdad no. No son supervisadas. Hacen lo que le da la gana. CIPEN no supervisa a las AFP, CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, y CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, a la ARS. No la supervisan, no la regulan, por eso hacen todos los días lo que le venga en ganas. Y a su vez, estas 2 últimas, CIPEN y CISARRIL, ¿por quiénes son supervisadas y reguladas? Por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero este estuvo 5 meses cerrado por un conflicto interno de ellos. interno y particular en el cual el presidente de ese Conflicto consejo, político era. en el cual el presidente de ese consejo, que lo es el ministro de Trabajo, tenía una disputa con el gerente general. Obviamente estaba equivocado el gerente general porque entendió que él era empleado o funcionario del Poder Ejecutivo porque fue nombrado en virtud de un decreto presidencial, lo cual no es correcto. Él era un empleado, un funcionario del Consejo, independientemente del decreto, pero que se hizo en virtud de una terna que le envía el Consejo. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el gerente general? Darle cumplimiento y hacer cumplir las resoluciones y medidas del Consejo. Pero si el Consejo estaba cerrado, mire por dónde va la Oye, ese cosa. consejo, perdón, Loreni, ese Consejo Nacional de la Seguridad Social en la composición, en el modelo donde el sector empresarial, por ejemplo, tiene el derecho a veto ante las políticas que ahí se establecen o que se someten a votación, es funcional, porque hay muchos temas de la ley, precisamente 8701, que se han resolutado, que no están incluidos en la ley como tal, pero que a través de resoluciones que se ha determinado, el catálogo de medicamentos, la cobertura de los seguros, de las enfermedades que hay, y entonces termina siendo en la resolución de ese consejo que se adopta la decisión que afecta al usuario y no en la ley. Ahí no podría radicar una buena parte del problema. Sin desperdicio su observación. La ley 8701, que diseña, estructura el sistema dominicano de seguridad social, vino en un momento que no era perfecto, ni se acercaba a lo mejor, pero debía de llevarse a cabo, igual que en América Latina. Ya es objeto de modificación. Una de las principales modificaciones que debe hacerse
a la ley 8701, porque la gente habla de las AFP y de la ARS, pero no se va a la estirpe del problema. Doctor. Una de las modificaciones que hay que hacer a esa ley es precisamente el veto. ¿Qué implica? Sí. Que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social hay 3 sectores que tienen veto. Correcto. El sector gubernamental, el sector empleador y el sector sindical. Con uno decir no estoy de acuerdo con aprobar una jeringa, se cae todo. ¿Qué es lo que decimos? Que debe estar regulado. Regulado en monto y regulado en materia. Si no es así, en honor a la verdad, cualquier gobierno tiene las manos atadas. Doctor, mire, yo no quiero que usted se vaya de aquí sin que analicemos rápidamente un tema que ha sido de conocimiento público. Pepe Goico ha sometido una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo para que él sea reintegrado nuevamente a las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa? Que hay un error de procedimiento. ¿Por qué? El Ministerio de Defensa, que se lo solicita desde el Tribunal Superior Administrativo que opine sobre el caso, obvia una serie de elementos, incluyendo que según establece Rubén Paulino Sen, hay una decisión de la Junta de Jubilaciones, de Estado Mayor, de la Junta de Jubilaciones, que él cobra una pensión de 70,000 pesos, pero también al momento de ser pensionado se le dieron 5 millones. Se le ocultó datos al Superior Administrativo y se emite una sentencia pidiendo su reintegro. Ese procedimiento ahí puede ser objeto, aunque ya pasó el plazo de objeción, ¿qué pudiera pasar ahí? No, en primer lugar es gravísimo, en primer lugar. ¿Por qué? Porque si se llevó a cabo un procedimiento en el orden administrativo que se indemnizó, se reintegró, quedó ahí, ya no podía ser objeto de otra reclamación, como la que él ha interpuesto, que ha tenido ganancia de causa en el Tribunal Superior Administrativo. Parecería que esta decisión no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, adquirió autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Si ello es así, lo que ha afirmado el exministro Paulino Sen, si ello es así, estamos obviamente, en principio, siendo conservador, ante una inminente investigación a profundidad. ¿Que debería hacerla quién? ¿Quién? Las autoridades. En este caso, el Ministerio Público. El Ministerio Público debería hacerla previo a que el Ministerio de Defensa, independientemente de que no tenga calidades para llevar a cabo dicha investigación, pero por una cuestión de prudencia y de Estado es el primero en que debe estar preocupado en aclarar esta situación, si es que no es culpable. ¿Qué lectura usted le da, por ejemplo, que era el tema que tenía, y justamente con ese, qué lectura usted le da que desde el 2004, que estuvo fuera de las filas de las Fuerzas Armadas, sea justamente en este momento donde está gobernando nuevamente un partido vinculado a él y que le hayan dado ganancia de causa? Bueno, ahí no me gustaría, digamos, un término mío, especular frente a una decisión que se conoció ante los jueces. Vamos a tratar de respetar esa decisión, pero en el fondo, fuera quizá de cámara, llama un poquito a la atención. Ok, pero ahí, la parte de la consultoría jurídica del Ministerio de Defensa mintió, según dicen algunas investigaciones. El Ministerio Público tiene que dar su posición también porque lo exige el Tribunal Superior Administrativo sobre esto, ¿no? Lo exige no, yo me voy más lejos. Es que el Ministerio de Defensa tuvo representantes legales para ir a ese proceso. Inmediatamente esos abogados profesionales debieron de percatarse de lo que hubiese sucedido respecto de ese miembro y buscar todo lo que estaba en el ministerio para ir a ese tribunal. ¿Qué compete ahora con relación a eso? Aparte de esa investigación, ¿qué usted entiende que es lo correcto que debe suceder? Porque si hubo una falsificación, no, una mentira, omisión de información que beneficia a una persona que estuvo dentro de un proceso, ¿esto cómo tendría que manejarse? Si es cierto que sucedió lo que ha dicho el exministro, que le habían pagado en 2019. No obstante, a la decisión que ha adquirido autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, esta decisión podría ser objeto de anulación. Solamente. Y sometimiento anulación respecto a la decisión y en cuanto a lo otro, una investigación y consecuencia respecto de Pero él puede acudir al Tribunal Superior, al Tribunal Constitucional, en caso de que se anule. Claro que sí, claro que sí, pero no le iría bien.
Bueno, Al presidente que hay le un corresponde, precedente. al presidente le corresponde reintegrarlo como manda el tribunal. Ahora, en principio, al presidente, al gobierno, al Estado, lo que le corresponde Ah, es, de investigar esa manera sentencia. interna, llevar a cabo una exhaustiva investigación. Y el Previo a dar el Ministerio paso. Público tiene que jugar su rol. No puede tratar de ver que eso es del Poder Ejecutivo. Bueno, No. Víctor, muchas Bueno. gracias por habernos acompañado esta Bueno. mañana en Despierta RD y ahí abordamos diversos temas bastante interesantes en este espacio. Espero se repita la visita próximamente. Víctor Dubí, abogado, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Ahí escuchó, si Dios lo permite, nos reencontramos a las 6 de la mañana en este su espacio Despierta RD. Despierta.